Arsenal campeón de la Premier League y Pierito Hincapié, el primer ecuatoriano en ganar 2 ligas importantes en Europa, la alemana y ahora la inglesa. Bandita futbolera, es impresionante, después de 22 años, así como le escucha, 22 años sin quedar campeones, después de estar a punto de tocar la cima de la Premier y siempre quedarse, el Arsenal logra quedar campeón. ¿Qué pasó para que el Arsenal quede campeón? Tuvo que esperar 6 años de proceso de Arteta, porque Arteta se demoró 6 años en sacar a ese equipo campeón. ¿Qué quiere decir? Que un equipo grande necesita procesos largos para poder quedar campeón. Y ahora, lo más importante, Pierito Hincapié, que deja hasta las nachas en la cancha, otra vez campeón, increíble, impresionante, el amuleto de la buena suerte, viene siendo titular, van a jugar final de Champions. No sé qué más decirles. Estoy muy emocionado por Pierito Hincapié, estoy muy emocionado por el Arsenal, aunque no soy del Arsenal, me subo a la camioneta de Pierito Hincapié y un nuevo título para los ecuatorianos. Esta es mi opinión, ¿cuál es la tuya? Te leo en los comentarios. Piero campeón con el Arsenal. El tricolor conquistó su primer título con el Arsenal y no fue cualquiera. El equipo londinense volvió a ganar la Premier League luego de 22 años y con apenas 24 años. El ecuatoriano sigue escribiendo historia y ya suma 6 títulos en su carrera, 4 de ellos en Europa, 2 con Independiente del Valle, 3 con el Bayer Leverkusen y ahora 1 con el Arsenal. Y atención, porque todavía queda la final de la Champions League el próximo 30 de mayo. ¿Te imaginan un doblete de Piero en esta temporada? Ay, ay, ay. Simplemente histórico lo del esmeraldeño, de Ecuador para el mundo entero. Piero Hincapié es campeón de la Premier League. Así es, amigos, tras el empate 1-1 entre el Manchester City y el Bournemouth, los Gunners se consagraron campeones de la Premier League después de 22 años. Con apenas 24 años, el tricolor conquistó su 4º título europeo y se convierte en el segundo ecuatoriano en ganar la Premier League. Hincapié hace historia al convertirse en el primer ecuatoriano en ganar 2 de las grandes ligas, la Bundesliga con el Bayer Leverkusen y ahora la Premier League con el Arsenal. Y esto no termina aquí. Este 30 de mayo, Piero Hincapié irá por la gloria máxima europea en la final de la UEFA Champions League. Felicitaciones, Piero Martín, mi tocayo. Espero que sigas cosechando muchos éxitos en Europa. Ustedes quiero saber qué opinan, los leo en los comentarios y nos vemos en otro video. Chao. Señores, esto es historia para el Ecuador. Piero Hincapié quedó campeón con el Arsenal de la Premier y esto es para todos los que decían que Piero Hincapié iba a ser suplente en el Arsenal. ¿Cómo no se lo va a merecer el ecuatoriano? Se te entrega las tapas, se rompe el Ortega solo por el Arsenal. Ya no tiene nada más que mostrar el ecuatoriano. Eso sí, hace historia para el Ecuador porque se convierte en el segundo ecuatoriano en ganar la Premier League. La primera fue Antonio Valencia en el 2013 y esta vez Piero Hincapié, y su carrera es espectacular porque es su 4º título con un equipo europeo. 3 con el Bayer Leverkusen y esta es la primera con el Arsenal. Y ojo, porque aún le falta jugar la final de la Champions. Tuvo que llegar Piero Hincapié y el Arsenal es campeón de la Premier. Podía estar Bukayo Saka, Havertz, cualquier otro jugador, pero Piero Hincapié llegó e hizo este equipo mucho mejor. Hizo que Arteta pueda superar a su maestro, sobre todo en Premier League, y llegar a la final de Champions. Campeón de la Premier luego de 22 años, lo han intentado, han metido plata, han tenido jugadores increíbles, pero no lo habían logrado hasta ahora. ¿Justo cuándo? En la primera temporada de Piero Hincapié en el equipo, siendo importantísimo como lateral izquierdo y central muchas veces. Lo pueden criticar, lo pueden amar, lo pueden odiar, lo puede decir que hasta se sacó el culo para poder ganar este título. No, en serio, lo de esta imagen surrealista posiblemente sea la toma de esta Premier para el Arsenal. En fin, felicidades para Piero Hincapié y un título más para un ecuatoriano que representa muy bien al país. Después de 22 años, el Arsenal de Piero Hincapié vuelve a ser campeón de la Premier League. Muchos pensaban que el título se le escapaba otra vez, pero finalmente el Arsenal conquistó la gloria. Hincapié celebró como se debía, efusivo y emocionado porque no es para menos. Es su primera temporada en el club y ya se convirtió en una pieza fundamental para Arteta, porque Hincapié donde va, compite y conquista. Ya hizo historia en Alemania con el Leverkusen ganando la primera Bundesliga del club en la historia y ahora se suma otro golpe gigante, la Premier League. Con este título, el oriundo de Esmeraldas ya acumula 4 trofeos en Europa. Pero ojo que esto no termina aquí. Ahora va por la Champions League donde se enfrentará al campeón vigente, el Paris Saint-Germain de William Pacho. 2 ecuatorianos, una final europea y la historia todavía puede ser más grande para Ecuador. No sé si sea suerte o casualidad, pero si quieres ser campeón tienes que contratar a Piero Hincapié. ¿Cómo se puede explicar que este tipo no solo queda campeón a los equipos que va, sino que corta rachas apoteósicas y sequías inéditas? Hincapié, desde que debutó, acumula títulos y logros propios de una leyenda. Ganó con Independiente del Valle la primera y única Libertadores en la historia del club. Sí, fue una sub-20, pero desde allí su historia parecía destinada. Se fue a Alemania y allí Xavi lo reconvirtió, vio su potencial por la banda izquierda y a pesar de no jugar en su posición natural fue figura, ayudando al Bayer Leverkusen a ganar la primera Bundesliga en la historia de su equipo. Luego, como si fuese poco, llegó al Arsenal en medio de críticas, a un equipo al que llamaban frío, a un club que no sabía ganar, más de 2 décadas sin tocar la Premier League, pero apareció él y cambió la historia. Rompió la sequía de un equipo que parecía hechizado, que perdía todo lo que tocaba, pero todo cambió. Solo tuvo que llegar el ecuatoriano y como si nada, en su primera temporada ganó la liga más importante del mundo. ¿Cómo explicas esto? Es simplemente fútbol. Perú hoy no tiene 3 jugadores así. Es imposible de superar la calidad y presente de estos cracks en Europa. La están rompiendo en el viejo continente en ligas más que interesantes, disputando finales de Champions, ganando mundiales de clubes. Ya quisiera tener un jugador peruano disputando estas instancias. ¿Y qué tienen en común Pacho, Hincapié y Caicedo? Es que todos fueron formados en Independiente del Valle. El jugador peruano puede ser más vistoso, tener más calidad, más técnica, pero si no tienes la formación, mentalidad, físico, es imposible
posible que pueda llegar a esas ligas de Europa. Pacho va a jugar la final de la Champions contra Hincapié. 2 ecuatorianos disputando la final de la Champions. No 2 argentinos, no 2 colombianos, no 2 uruguayos, 2 ecuatorianos. Para mí Pacho es top 5 mejores centrales del mundo. Para mí Caicedo es top 3 mejores pivotes de la actualidad. Ninguno supera los 25 años. Y acá tenemos un jugador de 25 años promesa que está en Australia. Con esto nos damos cuenta que Ecuador y los jugadores ecuatorianos no están a un paso, sino a kilómetros por delante de nuestros futbolistas peruanos. A lo mucho tenemos un jugador exportable y con potencial que es Eric Noriega. Para mí en la próxima temporada va a estar en Europa y espero que se mantenga. Y de ahí no tenemos otro. Ellos tienen 3 cracks mundiales. Imagínate tener 3 cracks de esa calidad. Claro, todos de faceta defensiva, mediocampista de contención. Por ahí les falta un par de jugadores adelante, pero detrás de ellos no es que son los únicos. Está Ordóñez, Daniel Castillo, el mismo Kendry Páez, Pervis Estupiñán. Es un legado de Independiente del Valle que va a ser infinito. Venden jugadores de 15, 16, 17 años a los equipos más grandes del mundo. Para mí Ecuador va a ser un gran mundial. No creo revelación porque estos jugadores son actualidad. Me gustaría que les vaya bien en el mundial, pero aún así voy a apoyar a Alemania y Costa de Marfil. De las canchas humildes de Esmeraldas a levantar un título histórico en Inglaterra después de 22 años. No fue suerte, no fue casualidad, fue trabajo, constancia y una carrera construida paso a paso. Hoy el protagonista es Piero Hincapié, campeón de la Premier League con el Arsenal. Nacido en Esmeraldas, comenzó desde muy joven forjando su carácter en silencio, destacando por su inteligencia defensiva, salida limpia y personalidad. Su primer gran salto llegó en Independiente del Valle, donde debutó en Primera División y confirmó que estaba listo para competir al más alto nivel. El siguiente desafío fue Argentina, defendiendo los colores de Talleres de Córdoba. Un fútbol intenso que lo hizo crecer y madurar. Europa no tardó en llegar. En Bayer Leverkusen dio el gran salto, compitiendo en la Bundesliga y torneos europeos. Su evolución lo llevó a Inglaterra, al histórico Arsenal, donde fue parte del equipo que rompió una sequía de más de 2 décadas sin títulos de liga. Con este logro, Piero Hincapié se convierte en el segundo ecuatoriano en ganar la liga más importante del mundo, como es la Premier League, después de que ya la había conseguido hace mucho tiempo Antonio Valencia con el Manchester United. De Ecuador al mundo, de promesa a campeón, Piero Hincapié ya escribió su nombre en la historia del Arsenal y de la Premier League. W Sports, pasión por el deporte. Síguenos en redes sociales. Piero Hincapié hace historia. Y es que sí, amigos, por fin y luego de 22 años el Arsenal de Mikel Arteta se consagró campeón de la Premier League. Y es que tras la victoria del Arsenal ayer y el empate del City de hoy, los de Londres aseguraron el título con 4 puntos de ventaja. El City de Guardiola necesitaba una victoria hoy para llegar a la última fecha con opciones matemáticas, pero no pasó del empate. La plantilla del Arsenal estaba reunida viendo en directo el partido del City y estallaron de alegría cuando se coronaron campeones. Incluso el bueno de Hincapié se acordó de la hinchada del City al beberse esta botella de las lágrimas de los aficionados. Y sí, señores, Piero hace historia para Ecuador al consagrarse campeón de la Premier y ganar su 6º título. Y así Hincapié se convierte en el segundo jugador ecuatoriano de la historia en ganar la Premier, después de Antonio Valencia con el Manchester United. Y este título es totalmente merecido porque el Arsenal fue el mejor equipo del año en Inglaterra. Y tras varias temporadas intentándolo, por fin se le dio al Arsenal. Y gran parte de este logro y la cabeza del proyecto es Mikel Arteta, que hoy superó a su maestro Guardiola. Y ahora sí, Londres se viste de rojo y blanco para celebrar el título 22 años después. Porque no importa cuántas veces caigas, importa cuántas veces te levantas para conseguir tu sueño. Podemos parar un segundo y admirar lo que hizo Piero Hincapié. El tipo en el Bayer Leverkusen ganó la Bundesliga. Y ahora en el Arsenal ganó la Premier. Ganar la Bundesliga con el Bayern Múnich, bueno, lo hace cualquiera. Pero con el Bayer Leverkusen. Y que 2 años después, con el Arsenal, que no le había ganado hace 22 años y que era ya a este punto un meme porque salía siempre segundo, hacía más puntos que el resto, pero de alguna manera siempre era segundo. Y ahora gana de vuelta la Premier League. La verdad que es para mirar. Ganar con el que gana siempre es valioso. Pero ganar con el que no gana nunca es el triple de valioso. Y este Chad tiene solo 24 años, así que hay crack para rato. Atención porque se filtró ya cómo Piero Hincapié celebró su primer título de la Premier League. Piero Hincapié dejó siempre todo por el equipo, hasta el pantalón. Sí, mira, ya le tuvieron que hasta cambiar el uniforme y hoy es campeón de Premier League, siendo el primer ecuatoriano en ganar 2 grandes ligas de Europa. Va a Leverkusen, campeón después de muchos años. Va al Arsenal, campeón después de muchos años. Va a Ecuador en el Mundial y
Tengo fe. Estos son mis últimos seguidores, sí, me aparezcan en otro video. Piero Hincapié pasó de hacer videos en internet a hacer historia. Yo también hago videos, ¿será que puedo ganar 2 grandes ligas? Un defensa que le dijeron que no vaya al Arsenal porque decían que iba a ser suplente. Y no solo que es titular, sino que es campeón. Finalista de la Champions. Y ya una completa leyenda del fútbol ecuatoriano. Hubo mucha gente que lo desprestigió, pero él tiene ADN Melé y puede llegar a ser campeón de la Champions. Ecuador vuelve a tener un campeón de Premier League luego de 13 años. El Arsenal de Piero Hincapié logra el objetivo puntual de la temporada, salir campeón de la Premier League. Con esto el ecuatoriano sigue agrandando su palmarés, teniendo en cuenta que ya quedó campeón de la Bundesliga y ahora de una de las ligas más fuertes del mundo, la Premier. Luego de 22 años, los Gunners vuelven a celebrar un campeonato de Premier League, teniendo en cuenta que se han quedado años anteriores a puertas de ser campeones. Resalta mucho la posición del ecuatoriano Piero Hincapié, el cual ha sido un pilar importantísimo para el equipo de Arteta y lograr este campeonato. Hincapié ya había conquistado tierras alemanas con el Bayer Leverkusen y ahora se convierte en el segundo ecuatoriano en ser campeón de la Premier League, detrás del mítico Antonio Valencia. Con esto, Hincapié ya suma 4 trofeos en el viejo continente y apunta hacia la Orejona, la cual jugará la final contra el PSG de William Pacho. ¿Sabes por qué Hincapié, del Arsenal, se convirtió en el centro de atención durante el partido contra el Burnley? Al final del partido, Hincapié estaba disputando el balón cerca de la línea de banda, cuando el jugador del Burnley, Tchouaméni, lo tropezó accidentalmente y a la vez pisó su pantaloneta, haciendo que se la bajara en plena transmisión en vivo. El público en el estadio se rió de inmediato y el video se volvió viral rápidamente en internet. Después del partido, incluso sus compañeros de equipo se burlaban de él. Imagínate lo incómodo que sería si la novia de tu hermano viera ese momento en la tele y luego tú tuvieras que volver a casa y enfrentarte a todos. Hincapié no solo perdió el balón, sino que también su dignidad quedó expuesta ante el mundo entero. Este incidente demuestra una vez más el poder de la transmisión deportiva en vivo. Nunca se sabe lo que puede pasar. Incluso un momento casual puede ser visto por miles de ojos y difundirse rápidamente. Si algo tan vergonzoso te pasara a ti, frente a millones de espectadores, ¿cómo lo afrontarías? ¿Aceptarlo con una sonrisa o intentar ocultarlo? Campeón de la Bundesliga con el Bayer Leverkusen, que eso es histórico, en una liga que es prácticamente dueña, el Bayern Múnich, sacarle un título es prácticamente imposible y Piero lo logró. Luego va al Arsenal, un equipo que no salía campeón hace 22 años, que había estado muchas veces cerca, había pechado muchas veces, va y sale campeón. Y si le sumamos que puede ser campeón de la Champions en unos pocos días, estamos hablando de que Hincapié tiene una carrera espectacular en Europa. Yo creo que es indiscutiblemente uno de los mejores defensores que tiene el planeta. Pero ahora, Pierito, te falta con la selección, con Ecuador, en el Mundial, llegar lejos, que se puede. Te traemos el momento destacado del día. Apareció la línea ecuatorial durante un partido de Premier League. Hincapié tuvo un desafortunado incidente cuando el jugador del Burnley pisó su pantaloneta, lo que provocó que se le viera todo a Pierito. Al final del partido, Mikel Arteta y Ricardo Calafiori, por quien ingresó al campo de juego Hincapié, bromeaban sobre ese suceso e imitaban el movimiento de ponerse la pantaloneta. Pero la realidad es que hoy 2 ganaron. El Arsenal, que sigue siendo líder y a un paso de ser campeón, y las fans del ecuatoriano. Mira que Hincapié eligió el proyecto adecuado. Muchos hubiéramos tenido duda sobre si Hincapié iba a tener espacio en el equipo al que iba, porque obviamente era un Arsenal lleno de muchas defensas, y mira cómo termina siendo. Hincapié va a jugar la final de la Champions, acaba de coronarse campeón de la Premier. La verdad que gran decisión. Muchos decían no, que Hincapié va a ser el suplente, no iba a tener la oportunidad, debía haber buscado otro proyecto, capaz y no llega al Mundial jugando. Todo lo contrario, él se la jugó, gran elección. La verdad, mira que los ecuatorianos supieron elegir. Piero Hincapié acaba de hacer historia para el fútbol ecuatoriano. Hincapié se consagró campeón de la Premier League con el Arsenal, poniendo fin a una sequía de 22 años sin títulos de liga para los Gunners. Y no es un título cualquiera. Con apenas 24 años, Hincapié se convirtió en el primer ecuatoriano en ganar 2 de las 5 grandes ligas de Europa. Primero conquistó Alemania con el Bayer Leverkusen y ahora celebra en Inglaterra bajo el mando de Mikel Arteta. El defensor ecuatoriano fue una pieza importante durante toda la temporada gracias a su seguridad defensiva, velocidad y salida limpia desde el fondo. Además, este título llega en un momento espectacular de su carrera, porque mientras celebra la Premier League, también se prepara para disputar la final de la Champions League. Piero pasó de soñar en Esmeraldas a conquistar Europa con 2 gigantes del fútbol mundial. Y hoy, Ecuador vuelve a tener a uno de sus futbolistas brillando entre los mejores del planeta. Ya podemos decir que Piero Hincapié es uno de los mejores defensores en la historia del fútbol ecuatoriano. Un día podrás mostrar las nalgas en un partido de Premier League y al día siguiente ganar la Premier League. Eso solo lo hace Piero Hincapié, con orgullo ecuatoriano. Prácticamente Arsenal hizo 2 cosas buenas: contratar a Piero Hincapié y quedar campeón. Después de 22 años el Arsenal vuelve a quedar campeón de la Premier League a manos de un ecuatoriano también. Reflexionar un poco. Piero Hincapié quedó campeón de la Bundesliga por primera vez en la historia del Bayer Leverkusen. Quedó campeón de la Supercopa de Alemania y ahora quedó campeón de la Premier League. Y aparte ha sido elegido como mejor jugador del mes 2 veces seguidas. Piero Hincapié un día anterior se hace viral porque
porque se le vieron las nalgas en pleno partido de Premier League, que era importantísimo para que el Arsenal pudiera quedar campeón, para que al día siguiente quede campeón el Arsenal. Y ahora va a disputar la final en la Champions League con otro ecuatoriano, que es William Pacho, que también dio su primer título al PSG. Y sea como sea el resultado, un ecuatoriano ganará la Champions, lo cual estamos disfrutando y agradeciendo por este momento. Comenta si no estás agradecido de ser ecuatoriano. Premier queda definida y Piero Hincapié al fin es el campeón con el Arsenal. El Manchester City llegaba a esta fecha con una sola misión: ganar o ganar si quería seguir respirando y teniendo vida en esta pelea. Pero el fútbol al fin no sonríe, porque empataron su partido. El encuentro terminó 1-1 ante el Bournemouth y ahora sí, sin nada más que decir, el Arsenal se convierte en campeón directo de la Premier League. Con este logro, Piero Hincapié suma su cuarto título en Europa y el primero con el Arsenal, aunque este 30 de mayo podría aumentar más. Podría, no sé. Qué orgullo para todo el Ecuador el poder decir que Piero Hincapié se ha unido a Antonio Valencia, la lista de los dos únicos ecuatorianos en ser campeones de la Premier League. El autoestima de todos nosotros como ecuatorianos está por las nubes. Pacho y Piero ganaron sus ligas. Ahora les queda un solo encuentro y el encuentro más importante. Pero para ti, con este logro que ganaron los dos, ¿quién se lleva la final de la Champions?